Muy buenas tardes amigos de GES Intelectual. Bueno, hoy es jueves y como cada 15 días estamos en su programa de qué vamos a hablar. Y hoy tenemos un invitado de lujo, el profe Josué. La verdad me siento súper honrada por tener a Josué Hernández, psicólogo. Él ahorita les va a contar un poquito de su trayectoria. Y bueno, estaremos hablando sobre secuelas de la salud mental en pandemia. ¿Cómo estás, Josué? Buenas tardes. Buenas tardes, Liz. Pues estoy como quiero, pero no me gusta presumir. Qué bueno que estoy contigo. Oye, pues ¿te acuerdas de nuestra última charla por aquí en esta plataforma? Fue como profético, ¿no? Y precisamente era lo que el inicio de esta pandemia. Todavía no empezaba el confinamiento en forma y platicábamos de eso, ¿no? De los efectos que iba a tener el confinamiento en muchas personas. Y uno de los temas que comentábamos fue esa, ¿no? De qué va a pasar con los que van a convivir con su violentador, sean mujeres, niños, o sea, qué difícil, ¿no? Y ahora vamos a ver los efectos. Sí, justo eso, ¿te acuerdas que platicábamos? Bueno, tú tuviste, que no te conoce, preséntate un poco, tú tuviste una experiencia en una crisis pasada, ¿no? En temas de Sí. suicidio, estás como metido en esos temas, de prevención, de primeros auxilios psicológicos, todo ese tipo de cosas. Platícanos un poquito tu trayectoria, quién es Josué, un poquito también presúmenos tu actual maestría. No, pues no hay mucho que presumir. La formación en psicología, es Ujú. una doble formación, la de psicología, la de teología, miembro de la Sociedad Mexicana de Psicología también, ¿qué más? Docente universitario, ¿sí? Ujú. Eh, la praxis clínica, también allá en los consultorios, bueno, uno allá en el barrio de Analco, otro en San Andrés Cholula. ¿Qué te puedo decir? La maestría ahorita con UMAT en desarrollo cognitivo, ¿sí? Y en diplomado en terapia para adolescentes y niños y pues muchas más otras cosas y anexas, pero pues realmente creo que la formación como tal no es un documento, sino es la práctica. La utilidad en lo que vas a aprovechar lo que conoces y lo que vas aprendiendo en esta vida. Sí, porque justo hablábamos la vez pasada sobre el tema de qué iba a suceder en la pandemia por la crisis Uh -huh. pasada que ya viviste, sobre toda esa parte de la prevención del suicidio y todo. Y bueno, tú hablabas sobre una de las cosas que pensabas y que sí, efectivamente se vivió y se sigue viviendo, ¿no? Por eso creo que es incluso, no me acuerdo, creo que un amigo abogado me estaba comentando que por eso también se hicieron los divorcios en línea, ¿no? Uh -huh. Porque se estaban viviendo crisis muy complejas con el violentador, ¿no? Con la violencia familiar por las secuelas del COVID, ¿no? Sí, mira, es que al COVID lo vemos siempre como la enfermedad de afectación en vías respiratorias, pero es que no es en vías respiratorias. Muchos de los efectos de COVID, al ser multiorgánicos, no solo afecta, en realidad su efecto es cardiovascular, vascular, neurológico. Hasta ahorita no podemos, es que es un campo muy nuevo, la verdad. Y muchos de los estudios, fíjate que estaba leyendo unos artículos de España precisamente, que no se han podido realizar las autopsias necesarias precisamente por las condiciones sanitarias para saber las afectaciones y las lesiones que se tienen en lóbulos prefrontales, que es donde se considera que tienen origen estas crisis de ansiedad, estos ataques de ansiedad que empieza a sufrir la gente y que pues, es uno de tantos efectos post-COVID, porque el que no era diabético ahora es diabético, el que no era hipertenso ahora es hipertenso, sí, los problemas vasculares para muchas personas, los problemas cardíacos que también vino a desarrollar y los neurológicos que son los de nuestra competencia y que están en boga completamente, aunque no se puede tener ahorita todos los resultados que quisiéramos, vemos los efectos y se han hecho ya tanto las investigaciones como los estudios de un corte cualitativo y cuantitativo para saber qué es lo que está ocurriendo. A ti te dio 2 veces COVID, ¿no? Y tú tuviste, bueno, yo Sí, sí, adelante, cuéntanos, adelante. porque sí, no, es que tuviste como también secuelas así como
No Sí, sé. crisis de ansiedad, fíjate que todavía están y como dice el dicho, ¿no? Zapatero a tu zapato. O sea, yo puedo atender a los pacientes con crisis de ansiedad y ahora con mucho mejor efecto porque las he vivido. No es algo que desees, no es algo que estás mentalizado y que viene cada tiempo recurrente. Son impredecibles. Las sensaciones que se experimentan en el cuerpo son realmente desesperantes. En mi caso, el enmascaramiento de un dolor que pareciera ser precordial, la opresión en el pecho, la hiperventilación, empiezas a presentar ciertas molestias en la cabeza. Esto trae que se obnubile tu razón y pasa por ti muchas ideas, vienen ideaciones a lo mejor de muerte, de miedo, ¿sí? Y principalmente de desolación, que eso es algo que viene. Ahí es donde, obviamente, sí también hay una intervención, bueno, de mi parte, a través de ejercicios respiratorios, de la focalización y sobre todo de aislarme temporalmente de lo que sucede alrededor de mí. Si no, lo que va a suceder, lo que va a pasar es que no voy a poder controlar esta crisis de ansiedad, aunque hay muchos que están yendo todavía a consulta para aprender a manejar su ansiedad dentro de esto. Mi enfoque va a ser gestáltico, sí, porque a lo mejor va a haber otros profesionales que compartan ahorita conmigo este programa, pero mi enfoque es gestáltico, entonces mucho de lo que trabajemos va a ser en el sentido del insight, del darnos cuenta de lo que está ocurriendo en nosotros. Ok, sí, fíjate que quería, eso precisamente te iba a decir, que también he sabido de personas que incluso tienen como brotes psicóticos, ¿no? Tienen, o sea, ni siquiera se acuerdan que hicieron cosas extrañas dentro de la enfermedad. No sé si tú también ya has tenido esa misma situación, porque aún no hay, no Adelante, sé adelante, si perdón. hay, no hay si haya estadísticas o algo así, De pero brote psicótico sería muy complicado. La ruptura psicótica creo que está asociada más a otros factores. Que yo sepa hasta ahorita, bueno, yo no he recibido en consulta a nadie en este sentido. A lo mejor sí de agorafobia, eso es más común, como ujú. también parte de una sintomatología de ansiedad, pero no de brote psicótico, no, y creo que sería un tanto complicado en ese sentido. Ok, ¿y qué más nos puedes decir sobre las secuelas de la pandemia, Josué? Cuéntanos. Bueno, actualmente, está en revisión todavía un artículo para la revista científica de UMAT, precisamente que escribía sobre efectos de ansiedad en población universitaria para el municipio de Puebla, específicamente para la universidad en donde estoy, segmentado a precisamente esta población de jóvenes que como resultado de esta modificación de sus hábitos de vida, empiezan a presentar síntomas de ansiedad. Ahora, no todos están asociados a simplemente el aislamiento. Algunos de ellos están asociados a que ya pasaron por COVID o tienen otro efecto colateral del COVID, a lo mejor la muerte de algún familiar, la muerte de alguna figura representativa y que les está llevando a experimentar estos episodios. La verdad es que sí, me ha tocado, hoy precisamente platiqué con una persona que se le había muerto sus papás, ¿no? Uh -huh. Su hermana y parte de toda su familia se enfermó. Y también, bueno, lo que ella manifestaba era como un preduelo, ¿no? Ya no quiere ni salir, no quiere ver a nadie más ya de su familia, se quiere, de algún modo manifiesta ideas, suicidas, entonces sí es complejo, ¿no? No, yo creo que no todo el mundo ha podido estar Pero esto como... es más asociado a lo mejor a la cuestión del duelo que está viviendo. Ujú. Sí, la ansiedad y el miedo, por ejemplo, Tobal y Casado, cuando hablan de ansiedad y miedo, dicen que es una peligrosa realidad del estímulo. Estamos sobreestimulados ante situaciones específicas de la vida o de las circunstancias habituales de la vida, ¿sí? Que nos hacen tener una percepción subjetiva de una amenaza objetiva. ¿Sí? O sea, el Exacto. COVID está ahí, es una amenaza objetiva, pero nuestra percepción siempre será subjetiva.
¿sí? Para algunos es, si me va a dar, me puedo morir, me va a pasar lo de mi familiar o algo. Y los que ya lo experimentaron, a lo mejor en la pérdida de algún familiar, viene esta desolación o esta desesperanza, porque también el duelo no es completo. El duelo es un duelo segmentado. Muchos de ellos no tuvieron la oportunidad o el ritual de despedirse de su familiar, de acompañarlo en los últimos momentos, simplemente del cuerpo. ¿Sí? Por eso mucha gente igual optó por no decir que tenían COVID sus familiares y mantenerlos en casa, porque saben que si se hospitalizaban, ¿sí? Pues no iban a recibir más que las cenizas, no iban a tener contacto con los restos físicos. Entonces, algunos, puedo pensar, algunas personas, por esa razón es que guardaron esa secrecía. Y otros que, pues, finalmente, como te digo, con un duelo incompleto, han tenido que confrontar una realidad dolorosa, porque no se cerró esa parte de la despedida, que para muchos es muy importante. Eso es una de tantas cosas que ocurren. Y con respecto a lo del tema de la violencia y qué, o sea, ¿qué te ha tocado ver ahorita? Porque, bueno, tú eres terapeuta y recibes a miles, bueno, no a miles, pero a muchas personas. Sí, no, ¿Qué te no, ha no. tocado ver? ¿No? ¿Qué Fíjate te ha que tocado ver ahorita, en consulta? fíjate que ahorita en situaciones de violencia, no, fíjate que no he encontrado, bueno, a mí no me han tocado en lo personal esto. Mm, Creo que es más el estrés de convivir en familia. Ya ha sido una restricción muy prolongada lo que experimentamos algunos. Unos sí guardaron las medidas correspondientes y otros pues tuvieron esta dualidad, ¿no? De estar en casa y salir y todo. Pero creo que una de las cosas que más podemos hoy observar como efecto es eh, la convivencia que se tuvo como familias, núcleos o como gustemos llamarlos, ¿sí? Y que pues terminaron en un fastidio, en un cansancio, ¿sí? No vi violencia, en realidad no encontré para mí violencia, pero sí vi muchos casos en los que la rutina les llevó a tener roces o quizá sus claros oscuros del carácter o cometer a veces errores o situaciones que no puedes explicar de una forma objetiva, conductual. Fíjate que hay en la colonia donde está el consultorio allá por el Hospital de Niño Poblano, pasó que una vecina simplemente, algunos piensan, es una teoría, ¿sí? Que pues tanto tiempo encerrada fue en el mero apogeo del COVID, ¿sí? Del encierro, tanto tiempo encerrada, pues no saben si se confió o algo y como estaba sola, vivía sola, se cayó en un pozo y tardaron mucho en darse cuenta y luego en rescatarla. Bueno, en rescatar los restos, en sacar los restos, ¿sí? Ya empezaron las teorías, ¿no? De que fue suicidio o que se resbaló y se cayó y todo. Pero creo que la soledad fue una de las situaciones que a lo mejor no se percataron también que pudiera traer este COVID. ¿Qué pasa con las personas que están solas? ¿Qué pasa con las que están acompañadas? ¿Qué pasa, como platicábamos hace más de un año, casi 2 años, qué pasa con los que son violentados? ¿Qué pasa con los que viven abuso sexual en la casa y ahora van a tener que convivir con su violentador? ¿Sí? Estos cambios de rutinas y de hábitos fueron muy drásticos, y ahorita es donde vamos a empezar a ver lo que queda, tanto de las familias como de la sociedad, porque esa es la verdad. ¿Qué es lo que nos resta? ¿Qué es lo que nos deja COVID a nuestra sociedad? Sí, fíjate que yo estaba escuchando, bueno, yo supe de tres suicidios muy cercanos y bueno, no sé, o sea, no hay muchas teorías, ¿no? Pero una coincidía con un diagnóstico de COVID, otro fue a inicios de COVID, entonces, o sea, puede ser correlacional, no hay una evidencia real sobre Exactamente, eso. no tenemos una evidencia.
El único que aparentemente aquí en Puebla se dio con esa evidencia, se dio hace 2 meses aquí en Hospital Ángeles, que se Que lanzó se un adulto de suicidó. la tercera edad, sí, exactamente, porque le dieron el diagnóstico de COVID, estaba internado y simplemente se lanzó. Pero ya conociendo los antecedentes, ya en la entrevista que hicieron ahí con el cuerpo médico, todo dentro de su propia duda razonable, ¿no? Ellos argumentaban que también el paciente experimentaba episodios depresivos. Eh, bueno, pudiera ser también una de las causas, pero es el único que se tiene con un antecedente aparentemente seguro de que pues, fue diagnosticado y tomó esa decisión. Recordemos que el suicida no es que le tenga miedo a la vida o a la muerte o ya no ve más opciones. No, en realidad el suicida tiene miedo al dolor, al sufrimiento, a seguir sufriendo, a seguir pasando por dolor. ¿Sí? Entonces, esto los lleva a decisiones radicales y sí son mucho el resultado de un brote psicótico. Sí, yo eso es lo que te iba a preguntar. ¿Te acuerdas que la vez pasada platicábamos que en la crisis anterior en la que estuviste tú tratando esos casos de suicidio, había sido por una crisis económica que habíamos vivido, ¿no? También, no me acuerdo si fue de otra crisis que vivimos anterior. Tú Sí, estuviste 95 por metido, ahí. ajá, y que se incrementaron los casos de suicidio. Sí, y también, bueno, no todas fueron de suicidio, sino los que estuvieron aquí presentes en Puebla de aproximadamente 2000, fue de 2010 en adelante hasta 2015 más o menos, 2016, donde Puebla ocupaba números muy altos de suicidio. Eh, pues aunque se buscaba o se trataba de investigar clínicamente cuáles eran los efectos, era multifactorial y sobre todo por la edad, el rango de edad. Fíjate que, bueno, ahora aquí en Puebla tenemos al presidente de la Sociedad Mexicana de Suicidología, Quetzalcóatl del Ranza, el doctor Quetzalcóatl, es catedrático de la Ibero, Puebla. Quetzalcóatl presentaba unos números precisamente hace 2 años, antes de que empezara el COVID, de las edades de referencia de suicidio aquí en Puebla, y la población más afectada son hombres y las edades iban de entre los 28 y 35 años. Sí, o sea, ni eran muy jóvenes, ni tampoco estaban en un estadio de vejez o de madurez. ¿Sí? Estaban en una edad productiva. Y la mayoría de ellos estaba asociado a situaciones emocionales. Fíjense qué curioso. Que eso es lo que también se argumentaba durante estos tiempos de 2010 más o menos a 2015, 2016, que eran la mayoría por orígenes emocionales. Y los chavitos de Japón, los niños, los que se están suicidando, digo, bueno, yo sé que Japón es un país muy complejo, ¿no? Los factores culturales en esos casos van a ser determinados pues, por las mismas dinámicas de ellos. Hablar de culturas orientales es un universo ¿sí? Para nosotros. Cuestiones que a lo mejor en valores nosotros no les prestamos atención o quizá situaciones tan difíciles de comprender socialmente para nosotros como estos pactos suicidas de parejas, no es sencillo, de verdad. Tendríamos que entrar en mucho de la cultura y la ideología de estos países. Si ya no hablemos de Corea o de cualquier otro que ahorita para los chicos son modelos de vida. Oye, ¿y qué más secuelas cognitivas se encuentran en el tema COVID? Por ejemplo, los chavitos pues que llevan, no sé, mis hijas siguen sin ir al colegio, ¿no? Ya llevan casi 2 años. Digo, van al colegio, pero van al colegio de línea, han perdido la socialización, no total, pero sí la han perdido. A lo mejor habilidades, pues la socialización no la van a perder, pero sí las habilidades, quizá la confianza mira, todas las situaciones de crisis van a tener un efecto conductual en las personas. A ti que te encanta esa parte conductual, ¿sí? Yo soy. Sí, el ser humano va a tener un efecto conductual en las condiciones de crisis y va a estar relacionado
precisamente a los detonantes que llevaron a esa crisis, a determinadas situaciones. Podríamos pensar a lo mejor la Revolución Mexicana, qué efectos conductuales tuvo en la población de ese momento, ¿sí? Pensar a lo mejor posteriormente en situaciones como crisis económicas en nuestro país, cuáles fueron los efectos conductuales que se tuvieron. A lo mejor yo puedo recordar crisis de los 80s, de los 90s, y podemos revisar que, por ejemplo, en las últimas crisis, lo que ha sucedido en México ha sido estos efectos que se tratan de canalizar a través del alcohol o de las adicciones o de otras conductas disruptivas. Pero ahorita el COVID, por ejemplo, en el caso de los jóvenes estudiantes, está trayendo para ellos altos niveles de estrés, ¿sí? Este distanciamiento social ha tenido un efecto grave porque es un distanciamiento físico entre las personas. No se pierden esas habilidades, pero lo que sucede es también una sobreexplotación de comunicación. Eh, Tenemos más contacto por redes sociales, por tecnología que físicamente. Si a esto le sumas las famosas medidas sanitarias, que es la sana distancia, el lavado de manos, suspensiones de actividades no prioritarias, el cierre de lugares concurridos, llámense bares, discotecas, todo donde la mayoría de jóvenes pues puede pasar tiempo, esto ha traído para muchos de ellos tener variables en su conducta. Y esto en estrés, traducido en estrés, empieza a generar en ellos afectaciones, por ejemplo, de tristeza, de vacío, de soledad, de afectación en su estado de ánimo, variabilidad. Si esto lo acompañamos con somatizaciones, porque también muchos de ellos ahora empiezan a somatizar y a adjudicar, ¿sí?, estas somatizaciones a cosas que no tenían en algún momento. Eso es normal, vamos. Wuhan, los estudios que hace Organización Mundial de la Salud sobre escala escala de depresión, ansiedad y estrés que hicieron post-COVID, ¿sí?, y que fueron publicados precisamente, la forma en la que ellos no, no sobrevivieron, sino se vieron afectados, ¿sí?, y pasaron este COVID, fueron graves, sí, son muy graves. Son poblaciones que viven aún con miedo, con desconfianza. Y una cosa es lo que los aparatos gubernamentales y la publicidad muestra, pero hay un documental muy bueno que publicó deja que me acuerde qué canal, BBC lo publicó y lo pude ver en YouTube sobre el efecto que tenía la gente sobre el miedo a salir a las calles después del COVID en Wuhan, y era terrible, era el mismo gobierno, las medidas que puso y la forma en la que les daban pases de colores para poder salir, les generaba pavor, y además saber que estabas enfermo y que el vecino te podía denunciar o te podían señalar, generaba efectos muy altos de estrés y ansiedad en cualquier edad. Aquí en México, por ejemplo, los jóvenes, los estudiantes, durante todo este tiempo se vieron afectados en esta confianza, en esta manera de socializar y en los límites que presentó el mismo aislamiento social, porque había jóvenes que tenían una vida normal, ¿sí? Y ahora, ¿cómo te sales de tu casa si está prohibido salir? Pero se llevaron también, por ejemplo, a los abuelitos, o sea, hubo gente que sí está consciente que se llevó al abuelito o que lo contagió y que por su culpa se murieron, o sea, cosas feas. Ese campo de la culpabilidad ya es inherente al ser humano, ¿sí? Bueno, cada quien va a asumir culpa o responsabilidad, todo eso ya de una manera personal, pero no en todos. Creo que era más el miedo a contagiarse y al efecto que podía tener. Y el resultado fue ahorita que, por ejemplo, aquí en Puebla pasó esta etapa de vacunación de los de 18 en adelante, la respuesta fue altísima. Y podemos ver, por contraparte, a los de mi generación, a los que fueron de los
de 40 a 50, que fueron los que no se quisieron ir a vacunar, ¿sí? Y que ahorita los están invitando y hoy, mañana y pasado van a estar ahí para todos los rezagados que quieren ir a vacunarse, porque es los que menos quisieron participar. Los adultos mayores participaron normal, ¿sí? La población de 40 a 50 fueron los más aislados en ese sentido, los de 30 también, pero hubo buena participación, y los que se llevaron el trofeo pues fueron los jóvenes. Yo creo que si hay una conciencia por parte de ellos en ese sentido del cuidado y de la misma necesidad de la vacunación para muchos factores, porque si quieren salir del país, si quieren salir a divertirse, si quieren ir a eventos, necesitan un comprobante de vacunación. O sea, si esto está asociado como lo que sucede con las credenciales del IFE, ¿no? Más que pensar, del INE, más que pensar que el joven quiere votar o quiere participar en la vida democrática del país, lo que quiere es un documento para que le permitan entrar en un bar o algo que le permita tener acceso o demostrar su mayoría de edad. Oye, pero las estadísticas de muerte creo que sí son más de nuestra edad. Pues sí, pero más asociados a la comorbilidad, porque muchas personas de nuestra edad, al tener esa poca conciencia de la enfermedad, todos tenemos una conciencia de enfermedad, pero no la valorizamos como tal. Entonces sabemos que tenemos sobrepeso o que tenemos alguna otra condición, o sea, no nos hemos sentido mal y siempre procrastinamos el hecho del cuidado, de atendernos. Y pues ahora que pasó esto, pues resultó que muchos de ellos tenían diabetes o tenían otras patologías y esto complicó su situación de COVID. Conocí a alguien que fuma mucho y pues por obvias razones iba a tener algún resultado, ya tenía EPOC y este COVID le generó mucho daño en uno de sus pulmones, que prácticamente solo está funcionando al 20%, y el otro medio está funcionando. Y es la realidad. El COVID simplemente fue un medio de comprobar que algo no está bien en tu cuerpo. Sí, tú te enfermaste 2 veces. Cuéntanos. Sí. Bueno, es que tú tienes un alto riesgo porque convives con alguien que trabaja en pacientes COVID, ¿no? O sea, eso sí está. Sí, y eso pues, es un riesgo común, ¿no? Pero, pues, ¿qué te puedo decir? Asintomático en el mes de noviembre, en realidad, la primera experiencia de esto fue entre sorpresiva e incómoda, porque llegar al servicio de urgencias, porque yo pensé que era un infarto, pero estaba ahí un dolor aquí en plexo izquierdo y pensé que era un infarto. Y dije, no, pues ya llegó mi hora. Y ingresar al servicio de urgencias y descubrir que no, que el electro sale bien, tu presión está bien, todo está bien. O sea, pues no, pues ¿dónde está tu dolor? No, pues aquí. ¿Qué tipo de dolor? ¿No? Y ya empezamos a revisar y todo. Para estas fechas, para noviembre, pues aparentemente ya todo iba mejorando en México. Ya cuando se comprueba que aunque no había fiebre, aunque no había molestias en la garganta, todo, cuando ya se comprueba por medio de la prueba que es COVID, dicen, pues caray, pues asintomático y además pues muy tranquilo, muy relajado. Así me llevé el tiempo, el procedimiento sin ninguna molestia, sin nada. Creo que lo único que sí fue mandar un corticoide para la desinflamación de pulmón. Ese dolor era una inflamación en el pulmón izquierdo, después se pasó al derecho y entonces sí tuve que usar ahí unos medicamentos para desinflamarlos, que fue la única molestia que tuve. Para pues marzo del próximo, perdón, sí. No, para marzo, no, sígueme porque si no. Sí, para marzo de este año, sí, cuando ya presento COVID con toda la sintomatología, pues sí, refería el mismo dolorcito, ¿sí? Y pensé que iba a tener una afectación pulmonar o algo más post-COVID, pero hasta ahorita lo único que queda ya en lo clínico, hasta ahorita descubierto, ha sido los ataques de ansiedad, porque ya en las prácticas de pruebas, laboratorios, también la prueba de esfuerzo en respiración, no hay nada. O sea, no hay algún efecto que se esperara. Tengo conocidos, tengo pacientes que presentan efectos, la mayoría de ellos es en su sistema circulatorio o cardíacos, ¿sí?
Eso es lo grave. Sí, que Yo, están yo, dentro del mismo margen de edad que yo. yo no sé si tuve COVID, más bien yo creo que nunca tuve porque me hice la prueba, pero sí me tuvieron que dar propanolol por el tema del ritmo cardíaco, me subió muchísimo. Sí, Y no tenía nada, mi electro salió bien, o sea, no había otra cosa. sí, Ansiedad puede ser. sí puede ser ansiedad, habría que aplicarte a lo mejor por ahí. Yo creo que sí, alguna escala de revisión de ansiedad para ver cómo anda una escala de Beck, para ver cómo sales. Mira, la realidad es que el COVID vino a modificar la vida de todas las personas en el mundo. Ahora sí, no hay quien se escape. En este caso sí podemos usar una generalidad. Y cuando uso un absoluto es muy raro. Sí, el decir todas es todas. Sí, no hubo quien pudiera mantenerse aislado. O países como Nueva Zelanda, que cerró fronteras y todo, y pensaron que se aislaron y todo. El efecto fue económico, el efecto fue coordinación para ellos también, de tener todo cerrado, la vigilancia, todo. Sí, no, Siempre. nadie se la libró. Uh-huh. Siempre va a haber un indicador en estos casos mundiales de que algo no está bien, no está funcionando de la manera adecuada. Para nosotros en México, no voy a hablar del manejo de la pandemia, pero para nosotros en México las variables fueron tremendas y no ha acabado, en realidad esto no ha terminado. ¿Sí? Ni va a acabar, porque ya nos tenemos que acostumbrar a vivir con esto, porque pues un virus muta, ¿no? Y no va a hacer la diferencia. Sí, y sobre todo porque creo que eh, este riesgo de siempre estar en contacto el ser humano con sus pares, con sus semejantes, va a seguir en esta propagación de estas nuevas mutaciones que se presentan. La verdad es que yo creo que sí soy muy candidato de que vino para quedarse y seguirá haciendo muchos estragos por mucho tiempo, hasta que no exista verdaderamente un bioquímico que sea efectivo. O sea, todos los bioquímicos que hay actualmente, todas las vacunas, tienen un grado de fiabilidad y pues bueno, ya vimos que también los efectos que traen los bioquímicos en algunos. Sí, ¿y tú qué estás haciendo como especialista de la salud mental? ¿Cómo estás tratando estos casos? ¿Qué recomiendas, no? O sea, en qué situaciones? Yo pienso que la cultura de la terapia no está muy reforzada, ¿no? Entonces, creo que es importante por ejemplo, el tema de la ansiedad, ¿no? Cuando ven que a lo mejor todos sus estudios están bien, mucha gente no sabe que podría ser tema psicológico, ¿no? Bueno, de salud Porque mental. sí, porque lo demeritan mucho. Nuestro país lamentablemente no tiene una cultura de la atención en salud mental porque se considera hasta el día de hoy como parte de uno de los estigmas, ¿no? Clínicos. Hoy uno de los pacientes de la mañana decía eso, es que me sentía mal, me pasó esto y esto, y empezó a describir todos sus síntomas. Dijeron, es un ataque de ansiedad lo que vivió. Pero terminó con el médico general. El médico general, ¿sabes qué? No es mi competencia, lo mandó con el cardiólogo. Ya lo recibe el cardiólogo, le hicieron estudios, todo lo normal, un electrocardiograma, todo. Sale bien, pues lo más probable es que sea aquí, ¿sí? Entonces, pues vaya un psicólogo. Entonces, ya pasó por toda una secuencia y ahí viene la resistencia. A un psicólogo, ya sabemos que la pregunta inmediata de relación es, no estoy No estoy loco, loco. ¿sí? Entonces, precisamente el estigma social va derivado en que piensan que atendemos a personas con neurosis, ¿sí? No del todo, no están tan mal, ¿sí? O sea, sí entendemos muy bien que las psicopatologías son presentes, son reales, pero no todos son psicopatológicos, ¿sí? Algunas personas, ¿sí? Son psicopatológicas y otras personas, ¿sí? Están viviendo cuestiones que son mm, resultado quizá de algún efecto temporal, como un duelo, quizá como algún proceso emocional
otros como resultado de esta situación de COVID, que hasta ahorita pues, nos está dejando mucho que investigar, y no se atienden, ¿sí? De verdad, o sea, terminan yendo al psicólogo porque no les queda de otra, porque necesitan una respuesta, pero aún así no son todos, ¿sí? Porque antes de pasar, todavía en ese lapso entre que el médico los manda con un psicólogo y llegan al psicólogo, pasan por la comadre, por la bruja, por las hierbas, por la limpia, por por fumar marihuana, por fumar hongos, por muchas cosas. O sea, es un ejemplo. Quizás suena muy exagerado, pero pasan por No, todo sí. una serie. Yo les digo, hacen la visita de las 7 casas primero y ya al final llegan con nosotros como que diciendo, pues no le dieron, no se notó, ya vimos que no es brujería, ya vimos que no me están trabajando, pero pues ¿qué es? ¿Qué es lo que tengo? A ver, dame una respuesta. Casi, casi pensando que esto se trata de un reto, ¿no? Dame una respuesta, a ver, convénceme de lo que me está sucediendo, ¿sí? Entonces, ya nuestra labor tiene que ser científica. Aquí también hay un estigma entre psicólogos, ¿no? Y creo que tú lo estás viendo más en ese sentido, en el pensar que la labor del psicólogo es meramente de acompañamiento o algún tipo de coaching o counseling, pero no, en realidad es una labor científica. Trabajamos con pruebas, con evidencia científica, trabajamos con resultados que nos van a arrojar no solo pruebas psicométricas o proyectivas, sino con signos vitales. O sea, hay pacientes que llegan al consultorio y se sacan de onda porque les tomo la presión arterial, porque reviso su nivel de oxigenación, o porque en algunos de los casos les hago la pregunta clásica que les saca de onda. ¿Te has tomado tus niveles de glucosa? O sea, ¿me permitirías hacerte una prueba de glucosa? Saco el glucómetro, les tomo la prueba de glucosa, entonces verificamos, porque muchos de estos efectos no son psíquicos, ¿sí? Porque sí pueden tener un efecto. O sea, hay algunos que se saltan el paso del médico y llegan primero al psicólogo y los termino regresando, sí, con el médico, porque no es aquí, es allá, ¿sí? El problema que tú tienes es allá. Y hay unos que ya pasan, después de que vinieron con el médico, ya llegan con nosotros. Ah, no, pues es que por aquí debiste haber empezado. Aquí es la cosa. Sí, ya lo demás lo vamos a tratar allá si es que necesitas algún medicamento, ya sea con psiquiatría o con neurología. Pero pues los estigmas ahí están, Lizeth. De verdad no es tan difícil cuidar nuestra salud mental. Aquí la barrera que tenemos, quizá de nuestro país, muy, muy regional, es que la psicología no sirve porque todo es cuestión de echarle ganas, de vivir, de buscar tu destino, de hacer las cosas para bien. Por eso todas aquellas cosas que conocemos como coaching tienen más efecto que la psicología en nuestro país. Sí, es una pena, la verdad que dices, ¿cómo es posible, no? Y bueno, también las pseudociencias sobre la psicología, ¿no? Terapias, ¿cómo se llaman las que constelaciones y rollos así que dices, bueno. Claro. Sí, les decimos, tengo una compañera de trabajo que le decimos que es la terapia de la buena onda, ¿no? ¿Por qué? Porque van a hacer constelaciones familiares, o hacer estos mecanismos casi, casi mágicos, para, para llegar a el equilibrio de la persona. No, aquí no se trata ni del todo racional, ni del todo irracional, porque dejamos fuera las emociones. Dejamos de fuera también las evidencias científicas y que en muchos de los casos los efectos conductuales que tiene una persona son el resultado de algo, hay un detonante. No llegan a adquirir esa conducta o esas muestras, ¿sí? A lo mejor de irracionalidad porque amaneció así la persona, ¿sí? O sea, hay algo, tiene que existir algo. Y esa es nuestra labor, hacer toda una labor clínica donde incluya una anamnesis, donde incluya pruebas físicas, donde también a lo mejor el resultado de estos signos vitales nos van a dar una idea de qué es lo que está ocurriendo en el cuerpo de la persona y por lo tanto en el psique de la persona. Josué, ¿y dónde te pueden localizar? ¿Qué dices que das? ¿Qué tipo de terapia también das? ¿Cuál es? El enfoque es gestáltico, sí, es gestáltico, también hay gestáltico humanista. Muchos piensan, no, es que como es humanista, siempre piensan mal del humanismo, o no cobra, o porque es humanista, sí, o eso no tiene un respaldo científico, tiene un respaldo científico, tiene una epistemología,
tiene sus propios procedimientos para todo esto. Yo creo que es cuestión de probar. Yo también, cuando sé que a lo mejor este traje no le ajusta a la persona, pues tengo que derivar con quien sí sabes que te funcionaría la Trek, o te funcionaría a lo mejor un modelo transaccional a ti, o necesitas una intervención cognitivo-conductual, ¿sí? Entonces, sí, es más para allá que para acá, no es conmigo, es aquí, ¿sí? Eso también hay que saberlo reconocer. Entonces, creo que eso es lo importante. Mi enfoque será gestáltico humanista, dentro de esas dos áreas, sentido de vida también, esta logoterapia, ¿sí? El pensar Víctor Frank. en Viktor Frankl, ¿sí? También un sentido de vida, una orientación de vida para muchos. Y también tener en cuenta que no todos son candidatos a una psicoterapia, ¿sí? Ojo, muy importante. ¿Sí? Muchas de las personas, ¿sí? No voy a decir la mayoría, pero algunas de ellas que llegan ahí y en el momento de ser valoradas, se dan cuenta que solamente requieren orientación psicológica, no requieren una terapia. Para que tú puedas ser candidato a psicoterapia conmigo, tengo que diagnosticarte, y en este proceso de diagnóstico te vas a llevar una sorpresa, ¿sí? Porque a veces no son cuestiones patológicas lo que está viviendo la persona. Entonces, lo primero que hacemos es eso, ¿sí? Diagnosticar, hacer toda una anamnesis, una entrevista, obtener todos los datos, tener un pronóstico y hacer ahí algunas pruebas, y ya después tenemos un diagnóstico. Entonces ya te diremos, ¿sabes qué? ¿Qué crees? Tú no necesitas terapia, tú lo que necesitas es orientación, toma de decisiones, a lo mejor límites, responsabilidades, es lo único que ocurre. Una confrontación contigo mismo. Me encuentran ahí en el barrio de Analco, en la 9 Oriente 1205A, muy cerquita del Boulevard 5 de Mayo, ahí cerca del centro de la ciudad de Puebla, barrio de Analco, 9 Oriente 1205A. Ahí está la clínica OAPSI, ahí es donde estoy. Obviamente, pues hay que hablar con tiempo para que no se nos crucen las citas, el 22-23, 52-29-92. La otra opción es San Andrés Cholula, allá por el Hospital del Niño Poblano, es Avenida Miguel Alemán, esquina Emiliano Zapata, Colonia Concepción La Cruz, en la mera esquina. Ahí también tienen que hablarme antes al 22-23, 52-29-92 para que nos organicemos en una cita. Esto precisamente me permite ubicar dos sectores de la ciudad, y los que estén en el norte o en el centro, pues los puedo atender ahí en Analco. Los que estén en el sur, en toda esa zona, los puedo atender allá en el Hospital del Niño Poblano, bueno, cerca del Hospital del Niño Poblano. Algo que nos quieras aportar más sobre secuelas del COVID, algo preventivo, no sé, o algo que te haya tocado vivir, ¿no? Preventivo será muy difícil, ¿sí? Pero yo creo que en este caso de atención, si tú presentas una sintomatología a la cual no tiene una explicación, es necesario que la atiendas. No porque va a haber una tendencia a crecer, sino va a tener una tendencia a que no la puedas controlar. Tienes que aprender a controlar los niveles de ansiedad y estrés. Es desgastante, y en muchos de los casos los sesgos cognitivos que vamos a sufrir van a llevarnos a pensar que vamos a morir, que vienen los pensamientos fatalistas, que no estoy preparado para la muerte, que no puede ser en este momento, y si no voy a morir voy a quedar mal, me va a dar una embolia, una parálisis, me va a dar un EBC, y empiezas a construir castillos en el aire. Lo mejor es tener la certeza y acercarte a un profesional que te oriente y te diga qué es lo que está pasando en tu cuerpo, ¿sí? Porque tú conoces tu cuerpo y sabes que algo no está bien, ¿sí? Y de esta manera también nosotros podemos establecer el nivel de intervención que requieres. Puede ser psicológica, puede ser neurológica, puede ser psiquiátrica, o en algunos de los casos, pues es clínica, ¿sí? Y tendríamos que derivarte con el especialista médico que le corresponde a su atención. Sí, incluso hay la manera en que puedes incluso somatizar, ¿no? Y crearte enfermedades. Puede ser desde problemas gastrointestinales, ¿no? Hasta, como dices, un infarto, ¿no? Que te lo estés provocando, bueno, que lo estés sintiendo más que no te esté pasando nada. Esa es te digo, una sintomatología de un ataque de ansiedad. Un infarto, lamentablemente, cuando le digo a los pacientes, lamentablemente un infarto no te va a avisar
Bueno, sí te avisó, pero no le hiciste caso, porque tu sobrepeso, tu consumo a lo mejor de carnes rojas y otros factores, pues estuvieron ahí presentes y no les hiciste caso. Un infarto viene de una manera aguda y viene intempestiva. No hay manera de no darte cuenta que es un infarto, por el dolor agudo y porque en ese momento te va a incapacitar y vas a quedar débil como un bebé, ¿sí? Y eso no tiene nada que ver con un ataque de ansiedad. No hay preinfartos, ese mito se me hace muy ridículo a veces escucharlo, porque o tienes un infarto o no tienes un infarto. Sí, esa parte del preinfarto ya te está avisando, no, te está avisando tu corazón que tiene un problema coronario y que debes de atenderte, pero no es un preinfarto, es una lesión muscular la que sufre el corazón cuando es un infarto. ¿Sí? Ahí si después alguien quiere investigar o googlear y ver cómo es el corte de un corazón infartado, hay fotos, cortes sagitales de esto, y se ve la lesión terrible. Entonces esa lesión provoca un dolor agudo, ¿sí? Que es, vamos, incontrolable, ¿sí? Y la persona va a presentar las señales claras. Sí es bueno que atendamos nuestra salud, que le demos una prioridad a nuestra salud en estos momentos en los cuales cualquier condición de riesgo puede ser una situación de alarma. Ok, pues bueno, te mandan saludos, saludos a mi psicólogo favorito, Graciela Palmas, el excelente invitado y ¡Ay, Grace! psicólogo. Gracias, Grace. A Andrés Soto, excelente invitado, y bueno. Gracias, Andrés. Y Joen dice, bueno, fue la que dijo mi psicólogo favorito. Gracias, Joen. ¿Algo más, gracias. Josué? Ya nos vamos, estamos a 5 minutos, ¿algo más? Pues agradecerte el tiempo, Lisette, agradecer la oportunidad de estar aquí casi 2 años después de que inició esta pandemia. ¿Escuchaste? Se Sí. quedó congelado. Hola, hola. ¿Hola? ¿Ahí me escuchas? ¿Sí? ¿Ya? ¿Me Yo sí te escucho. ¿Me escuchas? ¿Tú? Sí. ¿Tú? ¿Me hola, oyes? Hola. Yo sí te escucho, Lisette. ¿Tú me escuchas? Ah, ya, sí. Ok. No, te quedaste congelado. Pero bueno. Ok, nos pues quedan 5 minutos, Josué. Bueno, 3. Menos 1. Ok. Gracias por la invitación. Agradezco tu tiempo y 2 años después de que inició esto, pues seguir viendo los efectos de COVID. Y vamos a ver qué es lo que sigue. Sí, bueno, falta mucha todavía investigación, ¿no? Hay ahorita muchas cosas correlacionales, ¿no? Como la sindemia, algunas otras cosas que dices, no hay evidencia todavía, hay correlación, pero no hay nada como muy tangible sobre lo que está ocurriendo, de que sí están pasando cosas distintas, ¿no? Están pasando, es un virus que está mutando, en el cual creo que nos tenemos que ir habituando, ¿no? Y exponiendo, porque o dejas de vivir o no sé, ¿no? Sí, y nada más los estudios que se han realizado psicológicos han sido online. O sea, ni siquiera esta aplicación de cuestionarios de escala de Likert que se ha tenido que llevar a cabo es online. O sea, ya ahí es donde vemos que el COVID hasta nos afecta en obtener resultados científicos de todo esto. Pues sí. Pues bueno, a todos los que nos vieron, muchísimas gracias. Espero tenerte también más seguido. Ya sé que eres una persona súper ocupada. Terminé mi clase y me enlacé contigo, ¿eh? Esa es la cosa. Sí, ese es el único problema. Pero agradezco la verdad tu tiempo, tu disposición y bueno, que siempre estás con las buenas intenciones de colaborar y aparte, la parte donde yo te he visto, eres muy altruista, ayudas a muchas personas y bueno, pues felicitarlo y honor a quien honor merece, ¿no? No, gracias a ti de verdad, Lisette, y es un placer estar con ustedes. Bueno, pues saludos a todos, nos vemos el próximo jueves, dentro de 15 días más bien, y bueno, a todos los de GES Intelectual, allá atrás a los chavos de controles, muchísimas gracias, les mando un saludo y no se les olvide, mi nombre es Lisette Angulo y este es su programa de qué vamos a hablar. Adiós, Josué, nos vemos pronto. Adiós, Lisette, gracias a todos.